esta lección voy a abordar el tema de la política económica. ¿En qué consiste la política económica? Bien, pues son acciones que toman los gobiernos en el campo económico, a través ya sea del Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías de Estado o en ocasiones a través del Banco Central. Principalmente tiene que ver con factores como la tasa de interés, el presupuesto de gobierno y el mercado laboral. Las políticas económicas de un gobierno van enfocadas a manipular estos tres aspectos de la economía y en ocasiones también se ven influenciadas por organismos internacionales, organismos externos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien, podemos identificar tres aspectos de la política económica de un país. En primer lugar, es la política fiscal, que es la que tiene que ver con los impuestos. Todos los gobiernos cobran impuestos a sus ciudadanos y con ese dinero se utiliza para gasto de gobierno o se utiliza para gasto en infraestructura o se utiliza para inclusive actividades económicas. Cuando un gobierno incrementa los impuestos, disminuye el consumo porque la gente tiene menos dinero para consumir, para gastar. Y cuando un gobierno baja los impuestos, entonces aumenta el consumo. Esta es una herramienta que tienen los gobiernos para incrementar el consumo o disminuir el consumo, dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Cuando una economía está teniendo un crecimiento muy acelerado y este crecimiento acelerado está generando inflación, el gobierno puede desacelerar ese crecimiento utilizando los impuestos. Sube los impuestos y con ello disminuye el consumo. Viceversa, cuando una economía está teniendo un crecimiento muy pobre o inclusive está en una etapa de recesión, el gobierno puede bajar los impuestos para que la gente tenga dinero y reactivar la economía. Otro aspecto importante de la política económica es la política monetaria, es la que tiene que ver con el dinero. Y el gobierno tiene dos herramientas con las cuales puede manipular la política monetaria. Una de ellas es la tasa de interés y la otra es la oferta monetaria. La tasa de interés es el costo del dinero, es el precio que tiene el pedir dinero prestado. Esa tasa de interés se manipula a través del Banco Central hacia los bancos comerciales y estos a su vez hacia el público que pide dinero prestado o que ahorra dinero. La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, estas dos herramientas las utiliza el gobierno para aumentar el consumo también o para disminuir el consumo. Por ejemplo, si el gobierno quiere aumentar el consumo, tendría que bajar la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, el crédito es más barato y la gente puede comprar a crédito. O los empresarios pueden pedir dinero para invertir en sus negocios y con esto aumentar el consumo. Si el gobierno a través del Banco Central aumenta la masa monetaria, aumenta la oferta monetaria, hay más dinero en la economía. Por lo tanto, esto también va a aumentar el consumo. Si por el contrario el gobierno tratara de disminuir el consumo por las razones que di anteriormente, tendría que subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el crédito se vuelve más caro. Entonces la gente deja de consumir. Los empresarios dejarían de pedir dinero prestado para crecer. Y si baja la oferta monetaria, si el gobierno a través de su Banco Central retira dinero de la economía, entonces esto también va a haber una escasez de dinero y va a hacer que disminuya el consumo. Estas, estas decisiones las toma el gobierno cuando quiere reactivar o desacelerar su economía. Por último, tenemos la política comercial con respecto al exterior, a los demás países. Y aquí la herramienta que tiene el gobierno para manejar esta política es el tipo de cambio. Artificialmente o de manera directa puede participar en el mercado de cambios, es decir, en comprar o vender una moneda
con la finalidad de buscar que su moneda se aprecie o su moneda se devalúe. Y con esto tener un impacto en la balanza comercial del país. Recordemos que la balanza comercial se compone de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son todos los bienes y servicios que un país vende a otros países. Y una importación es todo el conjunto de bienes y servicios que el país compra de otros países. Entonces, el gobierno puede manipular el tipo de cambio. Por ejemplo, si lo que quisiera es disminuir las exportaciones, aprecia su moneda. Al apreciar su moneda, se disminuirían las exportaciones porque los productos del país serían más caros, nos disminuyen las exportaciones. Pero al tener más fuerza la moneda del país, esto nos permitiría importar más bienes y servicios. Por el contrario, si un país provoca, un gobierno provoca la devaluación de su moneda, va a tener un impacto de aumento en las exportaciones, pues sus productos van a ser más baratos y va a tener un impacto de disminuir las importaciones, pues los productos del extranjero van a ser más caros. Poniendo un ejemplo, si Alemania pudiera disminuir el valor del euro, devaluar el euro, entonces saldría más barato comprar un auto alemán y por lo tanto las exportaciones de la Mercedes-Benz, de la BMW se incrementarían y viceversa.